Buenas tardes, soy la fonoaudióloga María José Lascano, muchas gracias por la convocatoria. Hoy, siguiendo con la batería de evaluación audiológica básica, vamos a ver las pruebas de impedanciometría, que incluyen la timpanometría por tono 226, por tono 1000, las pruebas de función tubaria y el estudio de reflejo acústico. Primero vamos a repasar algunos conceptos para después pasar a las pruebas. Entonces, la impedancia es la oposición ofrecida por un sistema al paso de la energía y va a hacer alusión a la energía rechazada. La admitancia o complacencia en la facilidad con que el sistema permite el paso de la energía y está relacionada con la energía que acepta. La imitancia no es una medida, sino es un término que va a relacionar a ambos conceptos y que puede ser usado para referirse tanto a los datos de impedancia como a los datos de admitancia. La impedancia acústica es la oposición del sistema tímpano-auricular al paso de la energía sonora. Se va a expresar en ohms o en ohmios acústicos y va a estar determinada por la relación entre las variables de rozamiento o fricción, dada por los ligamentos y los músculos de la cadena auricular y del tímpano en su movilización, por la frecuencia del estímulo utilizado, por la masa dada por el peso de la cadena auricular, y por la rigidez que va a estar determinada por la platina del estribo. Entonces, la impedanciometría va a constituir un método objetivo para medir la integridad y la función del mecanismo auditivo periférico y se va a basar en el principio que la intensidad de un sonido va a estar en función del tamaño de la cavidad donde actúa. Entonces, cuando un sonido que viaja por el aire va a alcanzar la membrana del tímpano y parte de la energía la va a movilizar, la va a poner en vibración a la membrana y el resto se va a reflejar. Entonces, cuando ese sonido es un tono puro, la onda reflejada va a coincidir en frecuencia, pero va a diferir en fase y amplitud. Entonces, si se registra el sonido reflejado y se parte de un estímulo conocido, se puede deducir las características acústicas del sistema y en este caso es el sistema de conducción. Entonces, en base a esto, el impedanciómetro, que es el aparato con que hacemos todas las pruebas, tiene una sonda microfónica que debe ser adaptada al conducto del paciente, adaptando un tip o casquete, y que tiene 3 orificios. Por el primer orificio, se va a hacer llegar al oído un tono sonda de frecuencia constante con un nivel de 85 decibeles SPL, que equivalen a entre 55 y 65 decibeles HTL. Y esta frecuencia utilizada debe ser seleccionada de acuerdo a la edad del paciente. Eso lo vamos a ver después, pero en los niños mayores de 7 meses es apropiado usar el tono 226 y para niños menores de 7 meses se va a utilizar la frecuencia 1000. El segundo orificio es una bomba de aire que va a permitir mandar presiones de positivas a negativas. Y el tercer orificio es un micrófono receptor que va a medir el nivel de presión sonora del sonido reflejado. Este valor de sonido reflejado es inversamente proporcional a la energía sonora absorbida por el sistema y va a estar determinada por la complacencia o la elasticidad de la membrana timpánica y la integridad del sistema del oído medio. Bueno, estas son las bases, entonces, de todos nuestros estudios. Entonces, pasamos a la timpanometría. La timpanometría es la medida de los cambios de complacencia en el sistema tímpano-auricular en función de las distintas presiones que están aplicadas sobre un conducto auditivo sellado. Entonces, los resultados se van a anotar en el timpanograma, que es un eje de coordenadas, en donde en las abscisas se va a consignar la presión de más 200 a menos 400 en decapascales y en las ordenadas la complacencia en centímetros cúbicos.
Entonces, ¿cómo realizamos la timpanometría? Primero se va a obstruir el conducto auditivo externo, se va pasando, se comienza a pasar presión más 200 y se va a continuar hasta presiones negativas, de más 200 a menos 400. Se va a pasar en pasos de 50 DAPA y en cada paso se va a anotar el valor de complacencia obtenido. ¿Y hasta dónde se pasa? Se va a pasar hasta 4 valores más allá de la presión de máxima complacencia. Y si no se encuentra, o sea, en general, es hasta menos 200. Si no se encuentra el pico, se pasa hasta menos 400. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros que vamos a extraer de la timpanometría? El primer parámetro va a ser la presión en más 200, que va a ser el valor inicial, que es el volumen del conducto, representa, y que va a ser variable porque depende del tamaño del conducto y del nivel donde se hizo la obturación. Acá vamos a obtener la mínima complacencia. El segundo parámetro es la presión de oído medio, o sea, es la presión donde se va a obtener la máxima complacencia. Es la presión existente en la caja timpánica y que en la normalidad, en el adulto, se va a encontrar entre más 50 y menos 50. Y en niños, entre más 50 y menos 150 DAPA. Otro parámetro es la máxima complacencia, que es el valor en complacencia que se obtiene sobre la presión de oído medio. Otro parámetro es la complacencia estática, que es un valor que se obtiene restando la máxima complacencia menos la mínima complacencia y se va a expresar en volúmenes equivalentes o centímetros cúbicos. Los valores normales se encuentran entre 0,30 y 1,60. Otros dos parámetros son el gradiente, que el gradiente es la inclinación del timpanograma en el pico. Entonces, describe el ángulo de inclinación del timpanograma cercano al pico. Entonces, van a oscilar los valores entre 1, que es un timpanograma plano, y valores muy altos. Cuanto más alto sea el gradiente, más nítido y estrecho es el timpanograma. Y por lo último, el ancho del timpanograma, que se va a trazar una línea en el medio entre el pico y la base, y se expresa en DAPA. Entonces, se obtiene un timpanograma ancho en timpanogramas redondeados y un gradiente, un ancho de timpanograma y un ancho de timpanograma pequeño con pico agudo. Entonces, un ancho de timpanograma mayor de 275 DAPA podría indicar efusión en el oído. Entonces, la presencia de derrame va a disminuir con el gradiente y aumenta la anchura del timpanograma. En general, en nuestro impedanciómetro, el que tenemos en el hospital, aparece como gradiente, pero en realidad, yo por los números que he visto, es ancho de timpanograma, lo que aparece automáticamente, ¿no? En el impedanciómetro automático. Bueno, las curvas timpanométricas, según la clasificación de Yerger. En la clasificación de Yerger, los timpanogramas se clasifican por la altura y el rango de presión del pico del timpanograma. Tenemos el tipo A, que va a corresponder a tímpanos intactos y móviles, donde el pico de máxima complacencia, como dijimos, se encuentra entre más 50 y menos 50 DAPA, y se va a observar este tipo de timpanograma en oídos normales y pérdidas auditivas sensorioneurales. El timpanograma AS, ese es de stiffness, ¿no? De rigidez. Tenemos una curva que tiene pico, por eso es A. La complacencia estática está disminuida, es menor a 0,30 centímetros cúbicos y se va a observar en otoesclerosis, timpanoesclerosis, fijación de martillo, membranas cicatrizadas y engrosadas.
El timpanograma AD corresponde a membranas flácidas o muy móviles. La complacencia estática está aumentada. Algunas veces los valores máximos de complacencia salen de los límites del impedanciómetro y es característico de la desconexión de cadena o de tímpanos biméricos. Timpanograma B. Acá la membrana timpánica está inmóvil, hay una curva plana, no se encuentra pico de máxima complacencia y eso se produce porque no hay aire en la caja timpánica. Es característica de otitis medias con efusión o presencia de mucosidad. También se puede encontrar en perforaciones, en tubos de ventilación colocadas en la membrana timpánica o cuando el CAE está obstruido por cerumen. Bueno, y quiero aclarar algo de los timpanogramas, del timpanograma B. Si bien el valor inicial de más 200, que nos da el volumen del conducto, es variable, a través de la prueba de volumen físico, es una medida importante para interpretar el timpanograma B. Por ejemplo, si nosotros tenemos un timpanograma B con un volumen normal en 0,60, en 0,60 indica que la membrana está intacta, pero es no móvil, porque es un timpanograma B. Si tenemos un timpanograma B con un volumen mayor a 2,50, indica que podría ser una perforación o un tubo de ventilación permeable. En cambio, si el volumen obtenido en la timpanograma B es muy pequeño, aparece 0 centímetros cúbicos, es probable que esté o ocluyendo contra pared o que puede haber presencia de cerumen. El timpanograma tipo C es una membrana timpánica intacta y móvil. La máxima complacencia está en presiones negativas. Esto indica que todavía hay aire en la caja y se va a encontrar en casos de disfunción tubaria o disfunción del bronquio. Bueno, acá están los valores normales en adultos. Acá están los parámetros normales en los niños y se ve que los parámetros van a diferir entre adultos a partir de una edad, ¿no? Los 7 meses van a diferir entre los adultos y los niños en el volumen del CAE y la presión de oído medio. En los niños se acepta como normal hasta los 10 años que tengan presión de oído medio de más 50 a menos 150. Bueno, ahora vamos a hablar de timpanometría por tono 1000. Bueno, todas las mediciones y las curvas de Yerger fueron estudiadas y estandarizadas para el oído del adulto que está registrado, que está controlado por la rigidez, y donde son menores los efectos de la masa y de la fricción. Entonces, los factores que contribuyen a la rigidez se van a poner de manifiesto ante sonidos de baja frecuencia. Es por eso que se usa el tono 226 para la realización de las pruebas. Pero al tratarse de niños pequeños de 0 a 7 meses, donde el oído está controlado por la masa del sistema, se va a requerir la impedanciometría por tono 1000. Porque ya que existe evidencia que realizando una timpanometría por tono 226, pueden llegar a aparecer como resultado falsos negativos, porque es insensible a la presión del líquido en el oído medio. A partir de los 7 meses, o sea, a partir de los 7-8 meses de edad hasta los 2 años, se van a ir produciendo cambios en el bebé estructurales a nivel del CAE, de la membrana, del oído medio, y se va a ir perdiendo el predominio del componente de masa. Por eso, a partir de los 7-8 meses de edad, se puede comenzar a utilizar el tono 226. Entonces, los nuevos impedanciómetros van a permitir la utilización del tono 1000 y se va a usar como medida de complianza al micro-ohms. Entonces, para evaluar
Para evaluar los timpanogramas con tono sonda 1000, no se puede utilizar la evaluación, la clasificación de Yerger, porque por tono 1000 dan diversos tipos de timpanogramas, entonces no se adaptan. Entonces se hizo una adaptación de Baldwin por un método Marchand y se adoptó este criterio que si da presencia de pico, es un oído medio sin patología. Es presencia de pico o ausencia de pico o pico para abajo. Pico para arriba significaría oído medio sin patología. Si tiene dos picos, uno para arriba, uno para abajo, se da como positivo, o sea, se da como oído medio sin patología. Y trazado plano o pico hacia abajo, sospecha de fusión. Este sería un oído sano y este sería un oído con sospecha de fusión. Y acá se hace la comparación, tomando a un bebé de menos de 7 meses con la 226, es insensible a la mucosidad, se le toma con frecuencia 1000 y da así. También otro valor es que la complianza, se sospecha de fusión con una complianza menor de 0,2. ¿Qué pasa con los reflejos a esta edad, entre 6 y 7 meses? En el recién nacido ya comienzan a tener reflejos, pero si se toman con frecuencias graves o con estimulación contralateral, no aparecen. Entonces, para los bebés de 0 a 7 meses se toman el tono sonda 1000, se estimula solamente, se estudia solamente la frecuencia 1000, se toma reflejo ipsilateral hasta 85 decibeles y no se toma umbral, sino que solamente es demostrar presencia o ausencia de reflejo. ¿Se me trabó? No. Bueno, vamos a pasar a las pruebas de función tubaria. Bueno, las pruebas de función tubaria son una variante de la timpanometría, están diseñadas para comprobar activamente la función de la trompa de Eustaquio, que ya sabemos que es sobre todo igualar las presiones y el drenaje de la mucosidad, que la trompa está cerrada y se abre en la deglución, en la masticación y en el bostezo. Bueno, y estas pruebas se clasifican con tímpano íntegro o con tímpano perforado. Nosotros vamos a ver la prueba de Valsalva y la de Tomby. Con la prueba de Valsalva se toma primero una timpanometría, luego se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva y se vuelve a tomar o sea, está ejerciendo una presión positiva y se vuelve a tomar la timpanometría y se compara con el registro de base. Luego se le pide la maniobra de Tomby, o sea, que ocluya la nariz y degluta. Y se vuelve a tomar otra timpanometría. Entonces, el resultado normal va a ser, tiene que tener una variación de la presión de oído medio entre las curvas de hasta 50 milímetros de agua. Acá se ven las tres curvas. Entonces, si abre la trompa, sabemos que esa trompa se abre con presión activa, pero no sabemos cómo funcionará. Y si no abre la trompa, es un factor de riesgo para la otitis media recurrente y el barotrauma en vuelo y en buceo. Estas pruebas se dejaron mucho hacer, también las con perforación, porque no daban mucha previsibilidad de patología. Así que mucho no se pide. Bueno, muy bien. Reflejo acústico. Vamos a ver. Entonces, el reflejo acústico consiste en la contracción refleja del músculo del estribo provocada por una estimulación sonora intensa que va a generar de esta forma un efecto protector.
es un reflejo del tronco cerebral regulado por centros nerviosos superiores y por receptores sensoriales. Es un reflejo acústico, es decir, que se requiere que el oído oiga para desencadenarse, y normalmente se desencadena entre 70 y 90 decibeles sobre umbral auditivo. ¿Cuáles son las ventajas del reflejo acústico para su estudio? Uno, que es bilateral, o sea, la estimulación de un oído va a generar la contracción de ambos músculos estapédicos y además es consensual porque la contracción es prácticamente simultánea. Otra, que el hecho que contenga un número mínimo de neuronas en la parte baja del tronco hace que la respuesta no dependa del paciente, o sea, las respuestas voluntarias no dependen del paciente. Bueno, y después también porque se detecta a nivel de la membrana timpánica. La contracción del músculo estapedial va a generar rigidez en el sistema timpano-auricular, va a haber un cambio de impedancia en el sistema y ese cambio de impedancia acústica se va a notar en la parte lateral de la membrana timpánica. Bien, entonces, el arco reflejo va a estar formado por un receptor, que es la cóclea, una vía aferente, que es el nervio auditivo, hay neuronas intercalares. Entonces, cuando las fibras del nervio coclear, cuando las fibras del nervio coclear llegan al, cuando las fibras del nervio coclear llegan al núcleo coclear ventral, van a pasar por el cuerpo trapezoide y van a alcanzar el núcleo olivar superior medial, homo y contralateral. Y a partir de allí, a través de la sustancia reticulada, ambos centros se van a comunicar con los núcleos del facial. Y de allí el efector, que es el músculo del estribo. Entonces, los nervios estapedianos son la primera rama motora del nervio facial y por esta razón la estimulación de un oído va a dar la contracción de los músculos del estribo de los dos efectores. Entonces, esta constitución del arco reflejo, gracias a esta constitución vamos a poder medir el reflejo de forma ipsi y contralateral. Entonces, se denomina contralateral cuando estimula un oído, por ejemplo, en este caso, en el que está en la pantalla, el oído izquierdo, y se registra la contracción en el oído derecho. Y es homolateral cuando estimula el oído y estimula un oído y registro en el mismo oído. O sea, siempre es contra o ipsilateral respecto del oído estimulado. Ahora, en el ejemplo, el oído, siempre el oído de referencia es el oído que tiene la probeta. O sea, en este caso estoy tomando el reflejo en forma ipsi y contralateral del oído derecho. Lo contrario, ¿no es cierto? Tengo la probeta en el izquierdo, estoy tomando el reflejo, lo voy a tomar en forma, siempre la referencia es voy a tomar el reflejo ipsi en forma ipsilateral y contralateral de oído izquierdo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué condiciones se necesitan para que se presente el reflejo? Entonces, la primera es que en el oído estimulado haya un campo suficiente, dado que se va a desencadenar entre 70 y 90 decibeles sobre umbral, salvo que haya reclutamiento y que pueda aparecer antes. Otra condición es que en el oído medio del oído indicador, o sea, del oído donde registra, no tenga patología de oído medio, porque no puede modificar la impedancia, no se va a poder registrar la impedancia del sistema. Otra es que haya una integridad de la vía motora del séptimo par en el oído indicador. Y la cuarta es que haya una integridad anatómica y funcional del arco reflejo.
Bueno, estos son los gráficos, este es el de la tímpano, este es el de impedanciometría. Acá, por ejemplo, donde dice oído estimulado, oído derecho, oído indicador, oído izquierdo, esto en realidad sería el reflejo contralateral de oído izquierdo, porque el indicador es el oído izquierdo. Entonces, voy a anotar acá los umbrales de oído derecho, acá el umbral del reflejo, y después se saca a manos la diferencia y se ve la intensidad sobre umbral al que se produjo el reflejo. Bueno, acá lo mismo, acá el indicador es el oído derecho, estoy tomando el reflejo contralateral de oído derecho, donde estimulo el oído izquierdo y recoge el derecho. Entonces va a importar la parte sensitiva de oído izquierdo que estoy estimulando, como para que poder obtenerlo, y la parte motora de oído derecho. Influye. Y en los ipsilaterales solamente se anota el umbral del reflejo, porque como es con SPL, decibeles SPL, entonces no se anotan los umbrales obtenidos en la audiometría. Acá están los rendimientos del impedanciómetro, que son 110 menos en la 4100, contralaterales hasta 120. Bueno, muy bien. ¿Cómo se toma el reflejo? El reflejo se estudia entre las frecuencias. Primero se va a tomar el reflejo en la presión de oído medio, ¿no? Y después se estudia de 500.000, 2.000 y 4.000. Entonces, se va a registrar la obtención del reflejo cuando haya la aguja de referencia, el movimiento de la aguja va a coincidir con la estimulación y se va a mantener todo el tiempo que dure la estimulación. Eso es considerado reflejo positivo. Lo que vamos a determinar nosotros y lo que esperamos determinar es el umbral del reflejo, o sea, la mínima intensidad que necesitamos para que se produzca la contracción. Se va a empezar desde una intensidad, por ejemplo, 60 decibeles sobre umbral, y se va aumentando de a 5 decibeles hasta obtener la deflexión de la aguja. Este movimiento se va a graficar con un trazado que puede estar por encima o por debajo de la línea de base según como esté programado el impedanciómetro. ¿Y qué es reflejo negativo? Es o la ausencia o la falta de movimiento o un movimiento de la aguja que no coincida con la estimulación y que cumpla las condiciones de reflejo positivo, que es que se mantenga todo el tiempo que dura y que coincida con la estimulación y que vuelva a su lugar cuando cesa la estimulación. Eso es reflejo negativo. Bueno, como toda contracción, va a haber periodos de latencia inicial y después cuando decae va a haber se va generando, hay un periodo donde se va generando la contracción o rise y se produce el ascenso, se mantiene la contracción y luego va a comenzar a decaer. Al aumentar la intensidad, no lo dije, al aumentar la intensidad del estímulo también aumenta la magnitud de la respuesta. Tiene esa característica. ¿Cuáles son las formas atípicas que podemos encontrar del reflejo estapedial? Podemos tener un positivo, pero con una deflexión negativa al comienzo de la estimulación. Esto no es patológico, se considera que puede ser una relajación del músculo antes de la contracción. Después tenemos el reflejo negativo invertido, que es un artefacto, o sea, no tiene latencia, tiene aspecto de reflejo normal, pero es al revés. Es exclusivo, se da solo en ipsilaterales y es patognomónico de otoesclerosis.
Después, también en sujetos puede pasar, a mí la verdad que no me ha pasado, pero en sujetos normales de reflejo, o sea, que son normoyentes, a los que se pueden detectar cambios de impedancia, no se obtienen reflejos, y tienen audición normal, y la causa principal es la genesia del músculo estapedial. Después, el reflejo on-off, en la que tenemos un sentido negativo al comienzo, que esto no es patológico, pero lo patológico es que esté al final de la estimulación. Y se da en contralaterales. A veces es patognomónico en las otoesclerosis incipientes. Después también se ven sujetos que tienen operados de estapedectomía y que no se conocen las causas. Se piensa que puede ser una contracción del músculo del martillo. Bueno, y otros artefactos pueden ser que produzca artefactos por ansiedad, estado emocional, movimientos complejos de ilusión, cerrar los ojos. Muy bien. El test de Metz. Bueno, el test de Metz va a evaluar el campo preestapediano, o sea, el campo auditivo, hasta que se presente el reflejo, y según el valor que dé, se va a objetivar la presencia de reclutamiento. Entonces, bueno, con el reclutamiento ya vimos que hay que ya habló Nati de eso, una distorsión de la sensación subjetiva de intensidad. Y va a necesitar menos intensidad para que se desencadene el reflejo. Puede ser, por ejemplo, disminuye por debajo de 65 decibeles. Y a 5 decibeles de obtener el reflejo, ese paciente va a tener umbral de molestia. El test de Metz se toma solo en reflejos contralaterales. Entonces, se hace la resta del umbral auditivo, o sea, el umbral del reflejo menos el umbral auditivo, donde toma el umbral auditivo y se ve el campo preestapediano. Entonces, resultados del test de Metz son normales, en las normacucias normales, en hipoacusias perceptivas cocleares menor a 65 decibeles sobre umbral se va a encontrar. En las retrococleares no se va a encontrar, no va a ser detectable. No va a haber muchas veces no encontramos reflejos. Hipoacusias conductivas no se evidencia reflejos. Bueno, entonces las indicaciones para la impedanciometría van a servir para conocer el estado del oído medio, para conocer el funcionamiento tubario, para las hipoacusias perceptivas, ver reclutamiento y simulación, y para hacer un topodiagnóstico de parálisis facial. Y las contraindicaciones serían procesos agudos de oído externo, otorrea, perforación timpánica, cuadros congestivos en vías aéreas superiores y los postquirúrgicos inmediatos de estapedectomía. Bueno, ahora vamos a ver, para terminar, después las configuraciones de reflejo contra y ipsilateral en distintas patologías. Bueno, acá tenemos un oído derecho normal y en oído izquierdo una hipoacusia conductiva leve. Entonces, en el reflejo tomado de forma ipsilateral en el oído derecho va a dar positivo, y el reflejo contralateral de oído derecho tomado en forma contralateral, o sea, estimulando el oído izquierdo, va a dar o ausente o elevado, de acuerdo a la umbral que tenga en la conductiva. Como es leve, muchas veces hasta 30 puede llegar a dar positivo, pero voy a tener que aumentar bastante la intensidad para que dé positivo y llegar a valores altos. Y con el ipsilateral de oído izquierdo, como tengo algo en oído medio, me va a dar negativo, y en el contralateral, o sea que como va a recoger, va a estimular el derecho, pero va a recoger en el izquierdo, va a dar también negativo.
Bueno, acá tengo dos hipoacusias conductivas, van a dar negativo tanto los IPSI como los contra de los dos oídos. Por los motivos que dijimos que eran las condiciones para poder obtener el reflejo. Acá tenemos oído derecho normal, oído izquierdo, hipoacusia sensorio-neural de origen coclear. En el oído derecho es positivo, en el ipsilateral, y el contralateral de oído derecho, o sea, como se estimula el oído izquierdo, donde tengo una sensorio-neural de origen coclear, me va a dar seguramente positivo acortado. O sea, voy a obtener el reflejo a una intensidad menor de 70 decibeles. Y cuando tomo el ipsilateral de oído izquierdo, como estimula el oído izquierdo, también me va a dar un reflejo acortado. O sea, antes voy a obtener el reflejo antes de 70 decibeles. Y el contra, cuando estimulo el oído derecho, me va a dar bien. Me va a dar positivo. ¿Por qué? Porque este oído no tiene problema y este oído de oído medio no tiene problema, en realidad. Entonces, el contralateral me da positivo y el ipsi me da negativo. Me va a dar acortado. Bien, ahora tengo oído derecho normal, oído izquierdo, hipoacusia retrococlear. En el ipsi me da positivo, en el contra del derecho, o sea, cuando estimulo el oído izquierdo con hipoacusia retrococlear, me va a dar o alargado o ausente. En general dan ausentes, porque no va a dar el campo del oído izquierdo para desencadenar el reflejo. El reflejo ipsilateral de oído izquierdo va a dar ausente, porque estimula, y recoge pero estimula por este oído, y el contra de oído izquierdo va a dar positivo, porque estimula el oído derecho, y en el izquierdo en realidad no tengo problema de oído medio, así que el contra de izquierdo da positivo. Oído derecho normal, oído izquierdo con parálisis facial, va a dar el derecho ipsi de derecho positivo y el ipsi de izquierdo positivo también. Y de oído izquierdo me da el ipsi negativo. ¿Se acuerdan que una de las condiciones era que la indemnidad de la rama motora del nervio facial? Negativo, y el contra también negativo, porque todo se está recogiendo el oído izquierdo. Bueno, y acá cuando hay lesión de tronco me van a dar los ipsilaterales de los dos oídos, me dan positivos, y los contra van a dar negativos, porque es donde se cruza. Entonces, bueno, van a dar así en ipsis positivos contra negativos. Bueno, nada más.